Egunon, buenos días a todos y a todas. Comparecemos en esta rueda de prensa con motivo de la sesión ordinaria de los miércoles de Gobierno de Navarra. Como viene siendo habitual, habrá dos bloques de ruedas de prensa, una relativa sobre todo a las cuestiones que hemos aprobado en la sesión de Gobierno, que es esta de la que estamos ahora, y luego posteriormente habrá también con los equipos de salud y políticas sociales para señalar las últimas novedades en relación a la crisis sanitaria. Me acompañan en esta rueda de prensa, vamos a dar la bienvenida de nuevo, en este caso, tanto a la consejera Saiz como al consejero Ayerdi, que están ya felizmente recuperados de la situación de coronavirus por la que pasaron, con lo cual también luego mandamos un mensaje esperanzador, ¿no?, al conjunto de la sociedad dentro de esta tragedia que sin duda estamos viviendo y muchos de ellos con resultados de fallecimiento de personas. Sin embargo, estamos viendo cómo también, gracias también a nuestros servicios sanitarios, al Servicio Navarro de Salud y a los cuidados de los mismos y también a la disciplina, en este caso, de los pacientes que me acompañan, pues se puede salir y retomar, en este caso, la actividad. Luego mandar ese mensaje con lo que supone, en mi caso, de luego, pues de nuevo recuperar la compañía tanto de Elma como de Manu, aunque nunca hemos dejado de estar en contacto a través de videoconferencias y siempre han estado al pie del cañón, pues sin duda es un placer verlos de nuevo por aquí. Bien, como digo, el Gobierno de Navarra ha aprobado una serie de acuerdos, entre los que destaca, sobre todo, queremos destacar la aprobación de un tercer paquete de medidas que tiene en forma de nuevo decreto ley foral, para el cual se han aprobado una serie de medidas en relación, primero, al colectivo de trabajadores y trabajadoras autónomos de Navarra, que darán cuenta posteriormente a tanto la consejera Saiz como el consejero Ayerdi. Igualmente, se ha aprobado también un paquete de medidas en relación a la financiación de la investigación científica y técnica. También un paquete de medidas en relación a las medidas en el ámbito de las políticas sociales, en concreto de financiación de entidades locales con servicios sociales de base, tanto ordinaria como una financiación extraordinaria. Igualmente también una parte importante que es el nombramiento, la creación del coordinador o la figura de la coordinación asistencial ejecutiva en residencias de tercera edad. También se ha aprobado una medida en materia de prevención de riesgos laborales y también otra serie de medidas en relación a cuestiones más de gestión administrativa de la propia normativa de contratación pública, de subvenciones, de donaciones, etcétera. La cuestión clave, como digo, es todo lo que tiene que ver en relación a las medidas que favorecen al colectivo de autónomos, de trabajadores y trabajadoras autónomos de Navarra, que darán cuenta ahora los consejeros que me acompañan. Igualmente señalarles que todo lo que tiene que ver en relación a políticas sociales dará cuenta la consejera Maeztu en el segundo bloque de esta rueda de prensa. Y yo únicamente quería destacar en este sentido, por lo que supone también la decisión del Gobierno de Navarra de aprobar la creación de la coordinación ejecutiva de todos los servicios de prevención de riesgos laborales de Navarra a cargo del Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral. Es una medida muy importante en esta situación que estamos de progresiva desescalada, de progresiva reincorporación de los y las trabajadores a sus puestos de trabajo, de cara a garantizar que haya un organismo que coordine y gestione con una unidad de criterio todo lo que son la implementación de las medidas de salud laboral en el conjunto de las empresas de Navarra, en el sentido de prevenir la crisis, de prevenir los riesgos que supone el propio coronavirus. En concreto, como se ha dicho por parte del Gobierno de Navarra y también los mensajes comunes con el conjunto de los gobiernos autonómicos del Gobierno del Estado, evidentemente lo que se prioriza es el teletrabajo. Siempre que no sea posible el teletrabajo, desde luego cuando suponga una incorporación física a la actividad laboral, las medidas colectivas, es decir, lo que es guardar las distancias de seguridad, los 2 metros de distancia de seguridad, así como también, en su caso, todo lo que supone la higiene de los y las trabajadores, en manos, etcétera, para hacer frente a los posibles casos o riesgo de contagio y, en última instancia, la utilización de los EPIs, de los equipos de protección individual que se tienen que instalar en el caso de que no sea posible ni teletrabajo ni las medidas colectivas, como digo, de distancia, los EPIs que se tengan que utilizar en cada una de las empresas. Insisto, para esa tarea, que normalmente es competencia y sigue siendo competencia de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, en este caso se garantiza una unidad de criterio por parte
de Instituto Navarro de Salud Laboral a la hora de recibir o emitir las indicaciones adecuadas a todos los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas para que realmente todas las medidas se puedan implementar para que sea posible la actividad, porque ya sabemos que si no es posible implementar todas las medidas de cara a garantizar esta situación de riesgo por contagio en las empresas, pues evidentemente la actividad no puede continuar, porque evidentemente es interés del Gobierno que recuperar cuanto antes la mayor normalidad posible, pero siempre estará por encima, en este caso, la salud pública y, en su caso, en el caso de las empresas, siempre estará por encima, un peldaño por encima, la salud laboral de los y las trabajadores de Navarra. Dicho lo cual, yo voy a dar paso ahora, en primer lugar, a la consejera de Economía y de Hacienda, Elma Sáenz. Consejera. Sí, gracias, vicepresidente. Bueno, buenos días, según me van a permitir que comience pues agradeciendo indudablemente a la labor que está haciendo todo el personal del ámbito sociosanitario para luchar contra esta pandemia y transmitiendo mi solidaridad a todos aquellos que lo están pasando mal y también, por supuesto, a quienes hayan perdido pues algún familiar en esta situación. No quería empezar más que de esa manera. Como ha dicho el vicepresidente, hoy venimos a anunciar, tras la reciente aprobación en la inmediatamente anterior a esta rueda de prensa, sesión de Gobierno que hemos tenido, un importante paquete de medidas dirigida al colectivo de autónomos que, como conocerán, en Navarra está compuesto por en torno a 47.000 personas. No es el primer paquete de medidas dirigida directamente a este colectivo que lleva el Gobierno de Navarra. Como también conocen, ya se produjeron en pasados decretos forales los aplazamientos en materia de impuestos, la supresión de los pagos trimestrales del IRPF primer trimestre y segundo trimestre del 2020, línea de avales y préstamos, aparte de, evidentemente, la medida aprobada por el Gobierno de España en lo que se refiere al cese de actividad. Pero hoy el Gobierno de Navarra ha aprobado en sesión de Gobierno una medida muy importante que detallará a continuación el consejero Ayerdi, pero es una medida que también quiero poner en valor cuál ha sido el procedimiento para llegar a ella. Y ha sido un mecanismo, un camino que desde luego desde el Gobierno de Navarra nos parece muy importante, y es el consenso. Es una medida que cuenta con el consenso, que ha visto su luz o ha fructificado gracias también a la capacidad del Gobierno de llegar a través del diálogo a ese consenso con todas las fuerzas representadas en el Parlamento de Navarra. El Gobierno de Navarra tiene claro que desde esta pandemia tenemos que salir todos juntos y, desde luego, lo que espera la sociedad es eso, es que pongamos por encima de todo el interés general para aprobar medidas que piensen y que prioricen eso. Cuando nos estamos dirigiendo a 47.000 autónomos en Navarra, como digo, la cifra es aproximada, la medida es transversal, se refiere a todos los autónomos. El colectivo es muy variopinto. Por darles algunos datos que a continuación también el consejero Ayerdi profundizará en ellos, estamos hablando que en el sector de hostelería puede rondar los 4.000 personas encuadradas en el régimen de autónomos, un sector que lo está pasando francamente mal, como todos conocerán, puesto que no pueden subir sus persianas. En el ámbito cultural, en general, artísticas, pueden rondar los 1.000 afiliados al colectivo. En otros sectores, que también pueden estar sectores deportivos o incluso también el propio cultural, podemos estar hablando de unos 3.000 afiliados al régimen especial de los trabajadores autónomos. Por eso me parece muy importante la transversalidad de la medida. Es una medida valiente, como digo, la detallarán, y desde luego me parece que es el momento de poner en valor eso, como digo, ese consenso alcanzado, porque es la manera de poder adoptar medidas oportunas, necesarias, que nos hagan que lleguen verdaderamente a quien más lo necesita, y en este caso es el colectivo de autónomos. Yo, sin más, le voy a dar la palabra al consejero Ayerdi. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Un placer, efectivamente, reencontrarnos aquí, Javier, y desde luego Elma, ¿no? Ya plenamente recuperados y dentro del pelotón o del grupo de más privilegiados, en este momento se podría decir, ¿no? A partir de aquí retomo la reflexión de transversalidad que citaba la consejera Saiz, para indicar que, efectivamente, 47.000 personas aproximadas en todos los sectores, en todos los ámbitos de nuestra sociedad, ¿no? Agricultura, industria, construcción, comercio, transportes, hostelería, información y comunicaciones, además de las actividades culturales, de ocio, deportivas que se han citado, ¿no? Es decir, un
un mapa realmente representativo de toda nuestra sociedad, hasta esos casi 47.000 personas. Las medidas que hemos acordado, insisto, y como bien decía la consejera, en Gobierno, pero con la unanimidad de los grupos parlamentarios, recogen sobre todo dos tipos de ayudas. Una primera ayuda orientada a los trabajadores y trabajadoras autónomos a los que les haya sido reconocida o se les reconozca por el órgano competente en la materia la prestación extraordinaria por cese de actividad establecida en los recientes reales decretos, en concreto el Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo del Estado. Este sería un primer colectivo importante y aquí la ayuda es relevante. Estamos hablando de 2.200 euros, siempre eso sí que se cumplan determinados requisitos en los que no voy a pararme en todos, pero sí señalaré alguno. Con lo cual, primer mensaje, colectivo muy, muy importante, es decir, aquellas personas autónomas que peor lo están pasando. Tan es así que les ha sido reconocida o se les reconocerá la prestación extraordinaria por cese de actividad del Gobierno de Madrid, insisto, 2.200 euros. Para que ustedes se hagan una idea, con los datos que tenemos en este momento facilitados por la Asociación de Mutuas, la información que tenemos es que casi 10.000 autónomas de Navarra en este momento se les ha reconocido esta prestación. Estamos hablando de esa información, es decir, que de los 47.000 personas del colectivo, ya aproximadamente unas 10.000 estarían en este supuesto. Decía 2.200 euros y decía una serie de condiciones, algunas evidentes como tener la residencia habitual en territorio Navarra y estar dados de alta en el impuesto de actividades económicas, por supuesto estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, no haber solicitado, eso sí, ayudas de promoción al empleo autónomo justamente en estos 3 primeros años del año, es decir, ahora mismo, hace 4 días, no haber tenido la obligación de eso. Y luego hay un par de cuestiones que son importantes que tienen que ver con los filtros de renta y de patrimonio, ¿no? Sí que nos parece que esta no debería ser una ayuda, digamos, igual para todos con independencia de cuál sea su situación económica o patrimonial. Y en ese sentido se han incluido algunas condiciones. Una, yo creo que todo el mundo o todas las personas la compartirán, y es que estas personas no hayan sido, en el último año en el que se ha hecho la declaración de impuesto de patrimonio, sujetos pasivos con cuota a pagar en el impuesto de patrimonio, ¿no? Ahí hemos puesto un filtro. La idea es, hombre, a usted igual le está yendo mal en el estado de alarma, pero si usted es un sujeto pasivo de patrimonio, pues no nos parece que tenga que tener esta ayuda, ¿no? Y luego hay otro filtro que sería un filtro de renta. No renta de la persona autónoma, sino renta de la unidad familiar en la que está incorporada, unida esta persona autónoma. Y ahí lo que hemos utilizado es el IPREN, que es el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREN mensual, que en estos momentos está situado aproximadamente, creo, en unos 540 o 530 euros, y lo que hemos señalado es que para que una persona autónoma tenga acceso a esta ayuda, los ingresos de su unidad familiar con carácter general no deberán superar 4 veces este indicador de renta de efectos múltiples, ¿no? Si además en esa unidad familiar hay hijos, hay personas mayores, hay alguna persona con discapacidad, incluso se eleva ese tope, ¿no? Y por supuesto sí que hay una condición relevante para esta ayuda, y yo creo que esta sí que merece la pena subrayarse, y es que las personas que se acojan a esta ayuda, además de estas condiciones, deberán comprometerse a permanecer de alta 12 meses a partir, digamos, de la finalización de la prestación por cese de actividad. Yo creo que esta es una condición relevante, con lo cual, primer paquete de ayuda, insisto, 2.200 euros con estas condiciones y con este compromiso de 12 meses de permanencia. El segundo colectivo de ayuda serían aquellas personas que sí que se han visto afectadas por la situación de estado de alarma, por la pandemia, pero no en una medida tan fuerte como el primer colectivo, es decir, por lo tanto, son personas que no han podido acogerse a la prestación por cese de actividad, pero han visto reducida su actividad, su facturación, al menos en un 30%, ¿no? Aquí lo que hacemos es, también manteniendo toda una serie de condiciones, muchas de ellas similares a las que hemos dicho antes, la ayuda directa sería de 700 euros, en este caso, para estas personas. También entra en juego los indicadores de patrimonio y de renta que señalaba antes, exactamente los mismos. Lo único que hacemos es un nivel de un poquito más de ayuda, que sería 800 euros,
para aquellas personas que estén en una unidad familiar que incluso ni siquiera los ingresos alcancen con carácter general no 4 veces el IPREN, sino 3 veces el IPREN, ¿no? En este escalón, estos 700 euros, en lugar de 700, se transforman en 800 euros, ¿no? Bien, yo creo que esta es fundamentalmente la ayuda. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial será quien la gestione. Como decía la consejera Saiz, afecta a todas las personas autónomos y autónomas, personas físicas, societarias, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociados, es decir, todas las personas que están en este concepto de autónomo o autónoma. Y bueno, a partir de ahí señalar que es una ayuda que se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. Esto también es importante, es decir, no es una ayuda que tengan que pedirla en el minuto siguiente a este anuncio, sino que van a tener de plazo hasta el último día del mes siguiente al que finalice el estado de alarma, ¿no? Se hará telemáticamente, el Departamento de Desarrollo Económico Empresarial generará la correspondiente convocatoria, habrá toda la comunicación, toda la información a la sociedad que sea pertinente. Contaremos, desde luego, seguro con el apoyo y la colaboración de otros departamentos, porque, como decía la consejera, esto es muy transversal, desde luego con la colaboración del Departamento de Economía y Hacienda, importantísima, pero otros departamentos, estoy pensando Desarrollo Rural, estoy pensando Cultura y Deporte, y no solo, y otros departamentos, ¿no? Y creo que fundamentalmente estos son los elementos sustanciales de la ayuda. Yo termino, desde luego, como he empezado, transversalidad y unanimidad en el arco parlamentario, que a mí me parecen dos mensajes importantísimos, ¿no? en este momento. Muy bien. Bueno, pues dicho lo cual, las explicaciones oportunas, ahora damos paso a las preguntas que en su caso se puedan formular. Adelante. Hola, buenos días. Jesús Marsella, de la agencia Europa Press, pregunta si el Gobierno contempla remodelar los presupuestos de 2020 a la nueva situación y, si es así, si habría nuevas negociaciones con agentes sociales y partidos políticos. Vale, gracias. No, en este momento se está contemplando la posibilidad de volver a negociar unos presupuestos. Los presupuestos son un instrumento muy útil para la ciudadanía, es una fortaleza de este Gobierno. Lo que tenemos claro es que, evidentemente, la prioridad ahora mismo es la emergencia sanitaria, acompañada de la ya inminente. De hecho, hoy mismo hemos aprobado unas medidas dirigidas directamente a la emergencia sanitaria y social, y eso hará una reflexión interna de cómo tienen que ralentizarse quizás determinadas inversiones, cómo tiene que ir ejecutándose el gasto, pero no se contempla la revisión de los presupuestos. Y la segunda parte que hablaba del consenso, de buscar, el Gobierno trabaja en esta pandemia, lo he dicho en mi intervención, en la búsqueda permanente de consensos, escuchando todos los días a los agentes sociales y económicos y buscando, desde luego, las medidas de la mano con todos los agentes, porque entiendo que serán las medidas eficaces y para eso estamos. Desde Navarra.com, hablando también sobre presupuestos, le gustaría saber el gasto presupuestario, ¿no?, que había para salud y cuál es el que se maneja hasta ahora en sanidad con esta nueva situación. Bueno, tenemos en este mismo momento en torno a 62 millones de euros más en el Departamento de Salud de gasto, de los cuales 17 millones corresponden a lo que es el capítulo 1, el personal. Como digo, el Gobierno está preparado para hacer frente a esta emergencia sanitaria y así estamos actuando. Sobre las ayudas presentadas para personas autónomas, Beatriz Arnedo, de Diario de Navarra, pregunta si esta ayuda directa a los autónomos, en ambos casos, es un solo pago por el periodo que dure la pandemia y el estado de alarma, o si dependerá de su duración. Está concebida para que sea un único pago. Un único pago. No me he detenido mucho en los plazos, pero bueno, ahí está previsto que una resolución provisional en el plazo de 3 meses a contar desde la solicitud, pero siempre pensando en un único pago. Respuesta provisional que en su caso se revisará, pero insisto, un único pago, sí. Javier Encinas, de Diario de Noticias, pregunta si el Gobierno tiene calculado el coste económico que supondrán estos dos tipos de ayudas a personas autónomas. Bueno, lo que tenemos es, indudablemente, hacer frente a ello,
pero lo que tenemos es una estimación en torno a lo que ha dicho también el consejero Ayerdi, de cuáles son las personas que pueden encontrarse en el colectivo que puede ser susceptible de ser ayudado. Son los 47.000 autónomos de Navarra, pero evidentemente tenemos dos líneas: quienes hayan pedido el cese de actividad y quienes hayan visto mermada su facturación. Si guiamos un poco con la información obtenida hasta el momento, igual en la primera línea estaríamos hablando de en torno a un 25% del colectivo. Lo que pasa es que, como hemos dicho, pueden seguir pidiendo el cese de actividad, con lo cual, pues evidentemente no tenemos todavía ese dato fijo. Lo que está claro es... Hay que ver también cómo operan los condicionantes de renta, sobre todo de patrimonio seguramente menos, porque no serán tantos casos. Pero es una medida presupuestariamente importante. Muy importante. No hay ninguna duda, es presupuestariamente importante, ¿no? Navarra Información pregunta si se les va a condonar la cuota a los autónomos. Los autónomos ahora mismo, bueno, eso es competencia del Gobierno de España, pero los autónomos tienen la posibilidad de aplazar la cuota de autónomos, al margen de que quien está en cese de actividad no tiene que pagar la cuota mientras dure esa prestación de cese de actividad. Yo creo que es muy importante que el colectivo, y para eso también lo ha dicho el consejero ayer y también el vicepresidente Remírez, que haremos toda la pedagogía, toda la información, estamos a disposición de cualquier consulta en los diferentes departamentos que se nos puedan hacer, pero es que no tienen que abonar, mientras dure la prestación de cese de actividad, no tienen que abonar la cuota, y también quien no esté en cese de actividad puede aplazarla sin intereses, con lo cual no estamos hablando, no es competencia del Gobierno de Navarra condonar deuda alguna ni cuota alguna, sino que la competencia es la que ejercemos, que es una ayuda directa, pero que sepan que también tienen esos instrumentos. Aritz Pascual, de Euskal Herria y Ratia, le pide al consejero Ayerdi si puede hacer un breve resumen de las ayudas aprobadas por autónomos en euskera. Bueno, saiatuko naiz, nola ez. Bueno, bereziki egin duguna da laguntza batzuk oso transversalak direla, zergatik autonomo pertsonak kolektiboan Nafarroan 57.000 dira, sektore askotan eta ezberdinetan daude, eta gero beste aldetik baitaren niretzako oso importantea da, eta bai Remírez lehendakari ordea eta sailburua esan dute ez, adostasuna izan dugu talde parlamentari guztiekin, eta hori guretzako baita ere oso importantea da. Neurriak zeintzu dira, alde batetik sartzen dugu kolektibo bat orain arte ez zegoena, eta kolektibo hori da, bueno, pertsona autonomo horiek estatu mailan lortu egin dutela, edo lortuko dutela prestación por cese de actividad deitzen dana, ez? Eta hor, hoiei baldintza batzuekin laguntza izango dira 2.200 euro, hori bai, laguntza rekisito batzuk bete behar dute, baldintza batzuk bete behar dute, hoien artean 12 hilabete egon behar dira gero altan, eta hori oso importantea da, eta gero rentako eta patrimonioko baita ere baldintza batzu daude. Eta gero, bigarren kolektiboa izango zen pertsonak baita ere pandemiakin sufritzen ari direla, baino ez hainbeste, ez? Ez dira gai prestazio hori lortzeko, baino bere fakturazioa gutxienez 130 jetxi da. Hor, laguntzak izango dira 700 edo 800 euro, ikusita baita ere renta aldetik banun daude, ez? Eta, bueno, horiek dira bereziki laguntzak. Autonomo eta autonoma guztientzat, hemen denak sartzen dira. Josu Ganuza, de Amaica Televista, plantea una pregunta para que la responda en euskera el consejero Manu Ayerdi, aunque yo la formule en castellano, y dice que se trata de un colectivo de 47.000 personas, el de los autónomos, y pregunta si son sin duda un motor de la economía navarra. Bueno, dudari gabe 57.000 persona goiek, orain bertan esan dut, ez? Oso transversalak dira. Hor daude nekazariak, hor daude industrian, baita ere eraikuntzan, komertzioan, garraiotan, hoteletan eta tabernetan, kulturetan, kiroldegiko baita ere aktibidadetan, hainbat eta hainbat sektoretan. Orduan, dudari gabe 57.000 dira, sektore hainbat eta hainbat guztietan ezberdinetan, eta dudari gabe bai, motore badira, eta baita ere oso argi dago, orain, benetan, beraien artean asko sufritzen ari direla krisisa honekin. Orduan, laguntza hau oso transversala da, eta ni uste baita ere, gobernu aldetik oso esfortzu potentea egiten ari garela, ez? Este mismo periodista plantea una segunda pregunta para que se le responda en euskera y pregunta si tenemos datos de qué porcentaje de empresas del sector industrial han retomado la actividad de esta semana. Momentuz datuak ez daukagu. Bazegon maksimoa ziren 4.200 enpresak, ez? Baina benetan ez dakigu zenbat hasi dira. Bai ikusten deguna hasiera oso lasaia izan dela, mantxoa, ez? Ez da izan oso indartsua,
Beste aldetikan, espero genuen bezala, ez? Nik uste argi zegon, atzo ez genuela ikusiko 4.200 enprese horien hasiera bateratua, ez? Orduan, mantxo doa eta bereziki seguridade baldintzak bete egin behar dira, Ramirez lehendakari ordea esan du bezala, hori oso importantea da, eta hortik aurrera gero enpresa bakoitza bere egoera dauka. Demanda zein dan, merkatua zein dan, eta bar. Cambiamos ya de tema. Beatriz Arnedo, de Diario de Navarra, pregunta cuál fue la razón por la que aplazaron un mes la campaña de la declaración de la renta y las consiguientes devoluciones a muchos contribuyentes. Bien, bueno, son cuestiones organizativas. Hay que tener en cuenta que es una pandemia que ha afectado también a los propios trabajadores y trabajadoras del departamento. Lo que se quiere hacer en la campaña de renta, que lejos de parecer algo sencillo, tiene su enjundia y desde luego combina no solamente atención presencial, sino todo el tema telemático. Hay que hacerlo bien, además con toda la cuestión de protección de datos. Evidentemente, pues esas cuestiones organizativas, y para hacer las cosas de manera correcta se ha demorado un mes de lo que era normalmente el inicio de la campaña. Pero es importante destacar que no solamente se ha demorado, bueno, como preguntaba la periodista, como saben, además, a partir del día 6 de mayo comenzará la campaña telemática, 11 de mayo de las devoluciones, como digo, es aproximadamente un mes, pero es que ese mes también va a ir para quienes les salga a pagar la declaración de la renta. No solamente las devoluciones, que se está trabajando de manera intensa para tener la campaña de la renta adecuada a la pandemia, priorizando y protegiendo la salud de los trabajadores y trabajadoras del departamento que tienen que estar haciendo las declaraciones, sino, como digo, también esa demora también se va a producir en todos aquellos contribuyentes navarros que les salga a pagar la declaración. El trabajo está siendo ingente y yo desde aquí también quiero agradecer este esfuerzo, porque lo digital a veces o el teletrabajo no permite llegar pues a veces con la rapidez con la que queremos, pero en materia tan sensible como una campaña de renta, pues esa demora del mes la entendemos justificada por lo que les he dicho. La revista Negocios en Navarra plantea que una de las preocupaciones de las empresas es conseguir EPIs, equipos de protección, y pregunta si hay ayudas de la Administración para adquirir estos EPIs. Yo en ese campo señalar que efectivamente somos muy conscientes, y antes el vicepresidente lo decía muy bien, ¿no?, de que la vuelta a la actividad o simplemente el mantenimiento de la actividad de las que ya estaban también, de las actividades esenciales, pues requiere sobre todo, y es la prioridad de todos, del Gobierno desde luego, yo me atrevería a decir también de los agentes empresariales, de luego de los agentes sociales, es que se cumplan las condiciones de seguridad en el trabajo. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para eso es fundamental, en primer lugar, que aquellas personas que tengan síntomas no vayan a trabajar. Esto es clave. Y luego, a partir de ahí, una vez en el centro de trabajo, la clave está en las medidas, en primer lugar, de protección colectiva, ¿no? También se citaba antes. Y luego, después, y también en ese contexto, lógicamente, los EPIs y los equipos individuales. Este es un tema en el que estamos trabajando desde el Gobierno. Hemos mantenido ayer mismo reuniones muy amplias con muchos agentes. Estamos recibiendo el feedback de cuáles son las necesidades de EPIs que en este momento tienen los distintos agentes económicos y empresariales de Navarra. Estamos también recogiendo la información de cuáles son los canales que están utilizando para abastecerse en este momento y dónde puede haber dificultades y dónde puede haber problemas. Estamos viendo que no es una realidad simétrica, la situación no es igual, no voy a decir tanto por sectores, sino sobre todo en las grandes empresas los canales están más establecidos, y en las pequeñas, sin embargo, es donde hay más dificultad. Es verdad que el mercado de EPIs ahora tiene unas características especiales, como son los problemas, digamos, de conseguir precios adecuados. Desde luego, precios anteriores a la pandemia son imposibles. Los plazos de entrega es una problemática también relevante, y a veces también pues la picaresca también suele aparecer en este tipo de situaciones, ¿no? Todo eso hace que el mercado sea complicado. Insisto, estamos trabajando en ellos. Hay alguna iniciativa que estamos valorando también a partir de experiencias que hemos trabajado con salud, ¿no?, en colaboración en una comisión interdepartamental, Departamento de Salud, Desarrollo Económico y otros departamentos. Y yo creo que cuando haya noticias en este sentido, desde luego, ayer mismo yo me comprometí a dar el feedback a los agentes de lo que pudiéramos hacer y en ese momento habrá la máxima información. Sí somos conscientes, en cualquier caso, de que si hay que hacer algo, habrá que hacerlo con rapidez, porque el problema se da en este momento y en estas próximas semanas, ¿no? Yo en este sentido únicamente añadir una cuestión. Cierto es, y sigue siendo así, que la responsabilidad última de proveer de equipos de protección individual a los trabajadores corresponde, en este caso, a las empresas donde están ubicados esos trabajadores. Eso no ha cambiado.
Eso punto primero. Punto segundo, como ha dicho el consejero Ayerdi, nosotros vamos a tener una actitud proactiva a la hora de proveer o de facilitar el acceso al mercado de EPIs, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas, como ha dicho el consejero Ayerdi, ya tiene también sus circuitos de abastecimiento, sobre todo a nivel internacional, y parece ser que tienen menos problemas, y por tanto, pues bueno, esa cuestión está clara, nuestra actitud va a ser proactiva. Por eso quería poner en valor lo que he dicho anteriormente, puede pasar casi desapercibido, pero el hecho que el Instituto Navarro de Salud Laboral, en concreto la parte de salud laboral, el Instituto Navarro de Salud Pública y Laboral, se erija en este caso como un coordinador ejecutivo de todas las acciones preventivas en el conjunto de las empresas de Navarra, pues es un factor fundamental para garantizar, en este caso, que haya una unidad de criterio para implementar las medidas preventivas en el conjunto de las empresas navarras en todo aquello que tiene que ver con el COVID-19, de cara a compatibilizar, porque es nuestra voluntad política como Gobierno, de cara a compatibilizar la actividad económica, la actividad laboral en las empresas con, por supuesto, la salud laboral de los trabajadores. Porque, sin duda, del equilibrio virtuoso entre estas dos cuestiones, sin duda, pondremos las bases para una recuperación económica y de empleo que sea, como ha dicho también la consejera, estos escenarios que son cambiantes también, que sea lo antes posible en beneficio del conjunto de la sociedad y por todo lo que supone también de generación de recursos públicos para la propia actividad de la Administración y de la actividad en que supone de ayudas, como hemos dicho, ayudas al sector económico, también de recursos necesarios para la lucha contra la pandemia a nivel de salud, de políticas sociales, etcétera. Navarra Información plantea que ante la estimación de caída del Producto Interior Bruto en España y el aumento del paro, ¿qué previsión tiene el Gobierno para el caso de Navarra y qué medidas se adoptan? Bueno, nosotros tenemos nuestros propios escenarios, pero compartirán conmigo que, evidentemente, como he dicho más de una vez, que la emergencia sanitaria es lo primero y también ese inicio de la desescalada, pues evidentemente no se va a producir igual en todos los sectores afectados por la pandemia. Pero como les digo, tenemos nuestros propios escenarios, estamos monitorizando la situación día a día, viendo el impacto recaudatorio y los diferentes escenarios y a priori, bueno, pues se nos plantea en la segunda parte del año, el segundo semestre del 2020, pues depende de si la recuperación se produce en esa conocida, quizás comúnmente como lo he escuchado, en V, ¿no? en volver rápidamente a la senda que veníamos teniendo, pues podemos hablar de una caída del PIB de un 3,8. Si nos acercamos a una recuperación más en U, que sea más lento, pues podríamos llegar a una caída del PIB del 4,7%. Pero sí que en estos meses de abril, mayo, junio, el impacto va a ser muy duro y podemos estar rondando el 9% de caída del PIB. Pero como digo, cada cuestión, cada matiz, cada cuestión sanitaria va a tener una incidencia directa y eso pues hace que tengamos que ser absolutamente prudentes y que indudablemente el instrumento es monitorizar día a día la situación y anticiparnos y estar preparados para afrontar la ansiada recuperación y vuelta a normalidad que toda la ciudadanía desea. Dejamos ya de lado las preguntas de economía o de empresas. Los medios también plantean preguntas de otra índole. Europa Press dice que Navarra Suma ha pedido un pleno semanal de control al Gobierno en el Parlamento y pregunta qué opina el Gobierno sobre esta posibilidad. Bueno, yo creo, me atrevo a decir que en el caso de la Comunidad Foral estamos ante el Parlamento, si no el más activo, casi de los más activos. Hemos tenido una presencia permanente por parte del Gobierno de Navarra en el Parlamento de Navarra, tanto a nivel de plenos a la hora de la convalidación de los decretos ley foral, como también de la aprobación en su caso, cuando se tramitaron los dos decretos anteriores vía ley, de la aprobación, el debate y la aprobación de las leyes forales. Eso por un lado, que además dio pie, lógicamente, al debate político correspondiente. Asimismo, la presidenta del Gobierno ha comparecido en la Comisión de Régimen Foral hace 2 semanas, la semana anterior a la Semana Santa, y va a comparecer este viernes, con lo cual el control político del Gobierno está garantizado. Lógicamente es una competencia que corresponde en este caso no tanto al Gobierno sino al Parlamento de Navarra y, por tanto, el Gobierno de Navarra atenderá las llamadas que el Parlamento de Navarra disponga a través de sus
de sus órganos oficiales. Por supuesto, la voluntad del Gobierno en ese sentido es clara, pero bueno, es clara con el Parlamento, es clara con la ciudadanía cuando hemos puesto en marcha una política de comunicación directa prácticamente diaria de comparecencias a través de los medios de comunicación y a través de lo que es el canal del Gobierno de Navarra en YouTube, del conjunto de la ciudadanía, y es también clara y transparente todo lo que tiene que ver con la proyección de los datos, todo lo que tiene que ver con la pandemia en la página web específica del coronavirus, acerca de una fotografía exacta de la situación y con todo detalle. Por tanto, nuestra apuesta por la transparencia, en este caso la rendición de cuentas, por supuesto que es clara y estaremos, por supuesto, a lo que el Parlamento nos diga. Hay una última pregunta de Jorge Tirapu, de Onda Cero. Dice que la presidenta Chivite anunció una propuesta para unificar el curso escolar. Pregunta si se pueden ofrecer más detalles de esta propuesta y si se ha tenido en cuenta los agentes educativos para la elaboración de esta propuesta. Bueno, creo que el detalle de la propuesta lo especificó la presidenta Chivite. Se va a trabajar como propuesta de la comunidad foral dentro de los órganos interterritoriales, en este caso de educación, por parte del consejero Gimeno, y es la propuesta que defenderemos, que por cierto, también, lógicamente, ha sido tratada previamente con los colectivos del ámbito educativo de Navarra y me atrevo a decir que ha sido bien acogida. Creo que es una propuesta equilibrada, que es una propuesta adecuada, que combina la dificultad del momento actual con la evaluación del conjunto de las competencias y las capacidades de los alumnos entre este curso y el que viene, con la especificidad, lógicamente, de aquellos alumnos que saltan, por un lado, a bachillerato desde la secundaria y también la especificidad más en concreta de todos aquellos alumnos de bachillerato que dan el paso a la universidad, que ya se ha concretado por parte del consejero Gimeno en el pasado, pero que estamos trabajándolo tanto en el interno con el sector educativo de Navarra como también tratando de hacer una labor de convencer al conjunto, en este caso al Ministerio de Educación, para que vaya por esta línea, ¿no? Muy bien, creo que no hay ninguna pregunta más. Pues nada, agradeceros. Muchas gracias, eskerrik asko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.